Buenas tardes. Buenas tardes. En nombre de Ediciones Bay y de Penguin Random House, quería dar las gracias en primer lugar a Moisés Naím por confiar nuevamente en nosotros para ser los editores de su libro. También quería dar las gracias a Boris Izaguirre por acompañarnos aquí esta tarde y a la Fundación Telefónica por cedernos este espacio. Y gracias también, por supuesto, a todos los que habéis venido a escuchar este diálogo en torno a Dos espías en Caracas. Yo voy a hacer una introducción muy breve porque hemos venido a escucharles a ellos, pero quería decir solamente que aunque todos conocemos a Moisés por su dilatada trayectoria en los medios de comunicación más influyentes, es también cada año uno de los 100 pensadores más importantes del mundo y como autor de una obra ensayística que ha sido bestseller del New York Times, que ha vendido decenas de miles de ejemplares y está traducida a más de 30 lenguas, hoy estamos aquí para hablar de una faceta nueva de Moisés Naím, y es su faceta de novelista. Moisés nos demuestra con este libro, con Dos espías en Caracas, que es un gran escritor, es un gran novelista. Estos días están apareciendo las primeras reseñas en los suplementos literarios y son todas entusiastas, absolutamente. Y lo hace a través de un thriller, que a mí me parece, como editora, un género particularmente difícil. Él teje una trama de intriga que está medida hasta el último milímetro, que funciona a la perfección y que nos lleva de una manera frenética a través de la historia, por cómo nos lo cuenta y también por lo que cuenta. Así que nada, no me extiendo más. Muchísimas gracias y le dejo la palabra a Boris Izaguirre. Pues muchas gracias. Bravo. Bueno, oye, es un placer estar aquí en un aforo tan lleno y tan nutrido de personas y de amigos y de, evidentemente, pues también muchos venezolanos. Moisés y yo hemos decidido ensayar muy bien cómo nos íbamos a vestir para esta noche y podéis ver perfectamente que lo hemos niquelado. Lo más increíble del caso es que el que parece más vestido de exdirector del Banco Mundial soy yo y Moisés está más de Boris porque se ha puesto unos calcetines como los que me he puesto yo toda mi vida y yo en cambio estoy con unos larguísimos que los regalan en el Banco Mundial. Sí. Es que pensé que realmente, pues no sé, como que era el momento perfecto para abandonar ese vestuario tan extravagante, pero mira, ahora me has dado a mí totalmente envidia. He escuchado mucho la palabra envidia hoy alrededor de ti en las múltiples entrevistas que te han estado haciendo. Gracias. Es que es verdad que yo necesito tomar bici catalán, no es por nada, pero me viene bien. Y que te iba a decir que he oído la palabra envidia muchas veces porque tus compañeros analistas políticos de, por ejemplo, un programa como Hoy por Hoy, donde te escuché esta mañana, decían que envidia me das que hayas dado el salto del analista al novelista. Un poco porque ellos hacen ver que quizás la ficción sea la mejor manera de decir todas esas verdades que los análisis no te permiten decir. Y me parecía que esto era una buena manera de empezar esta conversación. Dos espías en Caracas es una novela que está llena de verdad, pero es una novela. Y también es cierto que es una novela que está contada hilando extraordinariamente bien los hechos sucedidos en Caracas y en Venezuela desde el 4 de febrero de 1992, que fue el primer golpe de Estado de Hugo Chávez. Y que es precisamente eso lo que hace que esos dos espías que vienen de dos casas de espías distintas se muden a Caracas para investigar para sus respectivas potencias qué es lo que está sucediendo allí. Nosotros tenemos 20 años viviendo y sobreviviendo sobre lo que está sucediendo allí, pero en la novela se teje, como bien lo ha dicho nuestra presentadora, una estructura de thriller extraordinario, de un vigor narrativo increíble y sobre todo de una aceleración que queremos más y más y más. Pero yo pensé todo el tiempo, ¿cuánto le costó al analista para dejar libre al novelista? ¿Y cuánto le ha significado al novelista perder al analista y que la realidad siga superando siempre a la ficción? Este libro sale de una profunda frustración. La frustración es que yo llevo muchos años escribiendo sobre lo que sucede en mi país, en Venezuela,
y lo he hecho en columnas, en libros, en ensayos, y utilizaba las técnicas del periodismo, las fuentes, múltiples fuentes, la corroboración, la confirmación, la economía y los datos estadísticos y las ciencias políticas y las relaciones internacionales. Y siempre sentía que estaba contando una parte y que faltaba, que no era completo, que no era una presentación completa de lo que estaba sucediendo, que me faltaba algo. Y ese algo era todo un mundo clandestino, oculto al ojo ingenuo, pero muy presente en la toma de decisiones y en la influencia sobre el poder en Venezuela. Una de las, eso tenía varias manifestaciones, de que estaban sucediendo cosas que yo sabía que estaban sucediendo, pero que yo no podía confirmar. No podías confirmar ni como periodista, ni como ciudadano, ni tampoco como tú, muchísimas otras personas, lógicamente, claro, ¿no? Y había varias, pero quizás la más importante, Boris, era la presencia de Cuba. Venezuela. En Venezuela. Yo fui de los primeros que empecé a agitar y decir, mira lo que está pasando, mira, nos han ocupado de una manera furtiva, clandestina, y han adquirido un poder sobre el país y sobre el gobierno inusitado, ¿no? Y nadie me creía. Y dice, bueno, ¿dónde están las pruebas? Claro, porque es muy difícil obtener las pruebas. Bueno, porque son espías, ¿no? El trabajo son servicios secretos y por lo tanto su trabajo es secreto, es clandestino, ¿no? Y entonces, bueno, pero eso siguió. Hoy en día ya es comúnmente aceptado que los cubanos juegan un rol desproporcionadamente importante en el gobierno de Venezuela y más allá, y que son efectivamente una fuerza de ocupación. Es una potencia, es la potencia del norte a la cual se refiere con frecuencia antes Chávez y ahora Maduro, pero esa potencia del norte no está muy al norte, no es Estados Unidos, es una isla del Caribe en bancarrota ideológica y en bancarrota financiera que ha logrado tomar el control y influir sobre el país con las reservas de petróleo más grandes del planeta. Eso es una cosa extraordinaria y no muy conocida. Hoy en día creo que es más aceptada. Entonces llegó el momento en que dije, bueno, ya basta, yo voy a escribir el cuento como yo creo que pasó. Aunque yo no lo pueda confirmar, aunque yo no tenga la evidencia, pero sí quiero contar lo que yo creo que sucedió. Y de ahí sale este libro. Libro es la historia de Venezuela como yo creo que sucedió, pero que no puedo comprobar. Vamos a ir por partes. A mí me encantaría que tu personaje masculino, ese espía cuyo nombre supuesto es Iván, es una especie como de James Bond. Iván es el verdadero. Iván es el verdadero. El otro es Mauricio. Manuel es el Mauricio. Y Iván Mauricio, me encanta porque es una especie de James Bond cubano. Tropical. Tropical, justo. Esa que arranca en una escena erótica no concluida y porque tiene precisamente que irse a Caracas porque acaba de estallar el golpe de Estado. ¿Quieres que elabore en esa última parte que puede ser del interés? Sí. ¿Por qué le agregaste ese punto así sensual, tropical a un tipo que en el fondo es un verdadero asesino, hijo de puta, claro? Sí, en términos científicos. En términos... A ver, para explicar, el libro es la historia de una mexicana sin papeles, una inmigrante ilegal que llega con su familia muy joven a Estados Unidos y desde pequeña aprende a pasar desapercibida, porque era muy peligroso para un inmigrante legal ser reconocido, ¿no?, en el público. Y eso le da destrezas y todo, y después aparece la posibilidad de hacerse legalmente ciudadana de Estados Unidos si se enrola en las Fuerzas Armadas, cosa que ella hace. Y entra a los Marines y ahí participa en varias situaciones donde ella tiene una conducta heroica, y luego pasa a trabajar en la CIA. En la CIA está a cargo de Venezuela por su perfecto dominio del español, etc. Y hay el golpe que da Chávez y que lo sorprende completamente a ella y a sus jefes y a los demás. Y entonces le dice que vaya a Venezuela bajo un disfraz, bajo una leyenda, se llama eso en la jerga de los espías, que le montan una leyenda, que es una historia personal completa, como una mexicana que viene a montar un spa
en Caracas, un centro de sanación y todo de yoga, ¿no? Y que rápidamente atrae a la élite del país, incluyendo muchos enchufados. De entonces. Sí, los enchufados son los empresarios que colaborando con el régimen hacen grandes fortunas. Esa es ella, y al mismo tiempo llega un dominicano que monta una cadena de almacenes que también apunta a ese tipo de mercado. Pues resulta que ella era mexicana, pero ahora es estadounidense. Ella no es ella sí es experta en yoga y todas esas cosas, pero ella realmente es una espía, es la jefe de la CIA en Caracas. Y él no es dominicano ni es comerciante, él es cubano y es el jefe del G2, el servicio de inteligencia cubano en Venezuela. La misión de él es contener, neutralizar y eliminar, si se puede, los esfuerzos de la CIA y concretamente eliminar al hombre, a la gente de la CIA que dirige esas operaciones en Venezuela. El pequeño detalle es que él no sabe, es que él no era un hombre, era una mujer. Y el mensaje y la misión de ella, que le da a la gente de Langley, que es donde queda la central de la CIA, es contener y limitar la expansión de la influencia cubana en Venezuela. Y entonces ellos llegan, no se conocen y no saben ni siquiera quiénes son. Y a través de sus actuaciones, como hombre, como mujer, pero también como espías, vamos descubriendo una trama muy interesante que incluye el episodio de una relación sexual no concluida. Pero lo más increíble es que ya desde el principio, en el propio golpe de Estado, la novela sitúa a Hugo Chávez en un momento muy crucial de ese golpe de Estado del 4 de febrero del 92, cuando Carlos Andrés ya está de nuevo en Venezuela. Y realmente tienen que dar el momento decisivo para que ese golpe hubiera sido exitoso, que no lo fue históricamente, pero Chávez en la novela se pierde en un salón y se rodea de cuadros y de bustos de Bolívar y empieza a pedir como que la energía de Bolívar le hable y le indique el paso a seguir. Y es increíble porque todos siempre hemos pensado que eso sí pasó, pero la novela yo creo que lo sitúa en el territorio de la ficción y empieza allí ese juego tan extraordinario que haces con lo que hemos creído que ha pasado y que tú lo cuentas como novela. Lo que sí sabemos que pasó es que él estaba supuesto a atacar. Él estaba en un museo militar que queda a corta distancia del Palacio Presidencial. Sus compañeros atacaron de un lado y él estaba supuesto a atacar del otro lado. Y él nunca dio la orden de atacar. Eso es un hecho, corrobora eso. Sus compañeros siempre le reclamaron eso. Hubo momentos muy difíciles para él en que lo tildaron de traicionero por no haber, o de cobarde inclusive, por no haberse atrevido a atacar. Pero el hecho es que ese golpe fracasó. ¿Por qué no atacó? No sabemos, pero sabemos que no cumplió con el plan y que eso condujo al fracaso de un golpe de Estado, pero que sirvió de base y fue su plataforma para ganar un reconocimiento nacional que después lo llevó a ser candidato presidencial. Primero lo llevó a la cárcel, después fue indultado, después fue candidato presidencial y ganó las elecciones. Y después de eso no se fue más nunca. Las ganó en 1998 y quedó en el poder hasta el 2013, el 5 de marzo del 2013, cuando murió. No quiero que adelantemos, pero sí quiero que adelantemos porque me interesa mucho cómo la novela verdaderamente nos va dando y nos arroja inmensa luz sobre lo que hoy, y por ejemplo, estas 50, 60 horas de apagón eléctrico en Venezuela significan y por qué han pasado. Yo pienso que Dos espías en Caracas lo narra extraordinariamente bien y debería ser incluso material luego de estudio histórico para futuras generaciones para saber cómo fue realmente que se gestó el chavismo y cómo estos 20 años de secuestro democrático han sucedido. Cuando entra en la cárcel, tú, Hugo Chávez, por decirlo de alguna manera, el de la novela, se hace amigo del jefe de una especie como de organización extraordinariamente inteligente, brillante, que mezcla como un poquito de Langley con Charallave, por decirlo de alguna manera, en esa cárcel terrible, y es el PRAM, que es un jefe superior
que también es algo que muchas veces se ha comentado y quizás probablemente no se haya podido demostrar, como tú dices, con datos contrastados. Existió una persona en ese nivel delictivo y que desde ese mismo nivel delictivo, desde esa industria del delito, apoyó luego, cuando Chávez era presidente, todo el movimiento de lo que luego serían los colectivos, pero también sobre todo de cómo hacer que la Fuerza Armada se corrompiera de una manera determinada, que todos los ministerios se volvieran realmente dependientes de un superdelincuente preso en una cárcel de máxima seguridad en Venezuela. El PRAN existe. El PRAN en todas las cárceles, no solo de Venezuela, sino en Brasil, en Centroamérica, en México, en las cárceles hay una organización criminal que es la que lleva realmente la cárcel. Allí hay mercados para todo, el tipo de colchón que vas a tener, el tipo de compañero de cárcel, de celda que vas a tener, lo que comes, lo que no comes. Ahí hay una estructura social, socioeconómica en todas las cárceles, y el jefe de eso se llama PRAN, que es un término que no está muy claro de dónde sale, pareciera, dicen que tiene un origen en Puerto Rico, una cárcel allá, pero no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en Venezuela, en las cárceles, hay los PRANes. Y a veces son uno, a veces son dos, etcétera, etcétera. Este PRAN del libro es una composición de varios, pero el hecho cierto es que en Venezuela y en otras partes del mundo existe gente que son criminales, que están en la cárcel, que controlan la cárcel, que muchas veces son más importantes que las autoridades, y que desde la cárcel llevan adelante y supervisan una organización de crimen organizado importantísima. En Venezuela es posible que haya un superPRAN, que es una mujer. ¿Una mujer? Que es en estos momentos es la ministro de la cárcel, es la ministra de penitenciaría. Oh, wow. O sea, que es como la directora de prisiones. Sí. Sí, conocemos esa figura aquí. Y allí no hay duda de que el crimen organizado muy rápidamente penetró el gobierno. Y yo lo que quería... Pero fue alentado, o sea, porque la novela un poco lo que hace ver es que como él protegió a Chávez en ese tiempo en la cárcel, una vez convertido en presidente, hay como una serie de órganos, personas que son un poco los vinculantes, ¿no? Ese ministro de Finanzas, increíblemente atildado, así como nosotros hoy, que va a ese lugar insólito a reunirse, luego el máximo responsable de las Fuerzas Armadas, todos están vinculados. Sé que a lo mejor sientes que te estoy destripando la novela, pero son personajes que me parecen geniales dentro de la novela. Porque ¿entiendes? lo que pasa, Boris, es que yo lo que quería... Esta es una novela que tiene ecos en toda América Latina. Yo quería mostrar cuáles son las fuerzas que moldean a América Latina en el siglo XXI, que son las fuerzas del mercado, la democracia, la cercanía a Estados Unidos, que chocan contra las fuerzas del socialismo, el centralismo, el estatismo, que Cuba los representa. Y en todos los países ese choque entre derecha, izquierda, capitalismo, socialismo, democracia, autoridad, está en todas partes. Lo estamos viendo en México, lo hemos visto en todas partes. Y la tercera fuerza es el crimen organizado. América Latina está profundamente criminalizada. Y tiene ese número espantoso de América Latina, que es el 831. ¿Y qué es el 831? 831 es que América Latina tiene el 8% de la población del mundo y el 31% de los asesinatos. No hay ninguna región del mundo donde la gente se mate entre sí tanto como América Latina. Y América Latina ha desarrollado una coexistencia pacífica con el homicidio. Y no es solo Venezuela, Venezuela está en los récords más altos, ¿no? De las ciudades más peligrosas del mundo es Venezuela, es Caracas, etcétera. Pero entonces, al final, lo que yo utilizo son estos personajes y sus historias para ilustrar unas fuerzas más abstractas, que son estas potencias, las tres potencias, que son el capitalismo, el socialismo y el crimen organizado, que te explican mucho de lo que está sucediendo en América Latina. Te explican no solo Venezuela, pero están presentes en Colombia, están presentes en México, Centroamérica, el Caribe, Brasil, Argentina, están allí.
Claro. Y es imposible entender América Latina sin incorporar una explicación que tenga que ver con el crimen organizado, la derecha y la izquierda. Porque también eso siempre ha sido una cuestión que ha sobrevolado la crítica o la lucha contra el régimen chavista, que evidentemente sí que ha vinculado a la guerrilla colombiana porque la tenía muy próxima y también al narcotráfico. Todo eso pasa en Dos Espías en Caracas y es un conflicto para ellos darse cuenta que está sucediendo y no pueden hacer nada por evitarlo, o quizás nuestro querido James Bond tropical aprovecha ese momento para verdaderamente meter a Cuba dentro de Venezuela. Todo eso, pero lo más importante para mí era mostrar cómo este régimen fue el pionero en desarrollar la autocracia del siglo XXI, las dictaduras del siglo XXI, que son dictaduras disfrazadas de democracias, donde hay una escenografía de democracia, donde hay todo lo que tiene una democracia está allí. Está una Corte Suprema, y está el Parlamento, el Congreso, están los medios de comunicación independientes, están las Fuerzas Armadas, y resulta que todo eso es una ilusión. El Parlamento y el Congreso no es independiente. En todo el tiempo que Chávez y Maduro han estado allí, el Congreso, controlado por ellos, jamás ha tomado una decisión que contradiga lo que sale del Palacio Presidencial. La Corte Suprema, hay unos tipos, unos señores y unas señoras que son magistrados y que se ponen unas togas y unos birretes y se reúnen y hacen, son impostores, son realmente personas que son la Corte Suprema del país, pero es mentira, son controlados. Nunca esa Corte Suprema ha tomado una decisión en contra del régimen, y siempre ha tomado decisiones súper feroces y violentamente represivas contra héroes como Leopoldo López, ¿no? Etcétera. Entonces, y bueno, el pequeño detalle es que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela hoy en día es un tipo que tiene prontuario, es un asesino. Por ejemplo, pequeño detalle, ¿no? Pero desde luego, exacto. Entonces, y seguramente habrá estado en esas reuniones del plan también, claramente. Entonces, el punto es que hay una escenografía democrática para disfrazar una conducta autocrática. Y entonces ellos lo hicieron muy bien, pero después eso se ha esparcido por el mundo. Eso está pasando en Hungría hoy en día, está pasando por supuesto en Rusia, está pasando en países europeos, estuvo pasando también ciertamente en el Ecuador de Rafael Correa, en la Argentina de los Kirchner, en el Brasil de Lula y de Dilma Rousseff. ¿Y podría pasar en el México de López Obrador? Correcto. ¿Crees que podría pasar? Yo no sé, pero el principal temor que yo le tengo a López Obrador, y he escrito columnas al respecto, es que le guste la silla. Le gusta el poder. Le gusta el poder y se las arregle para perpetuarse. O sea, lo que estamos viendo en estos gobiernos es que ganan las elecciones y se quedan. Claro. Y utilizan los mecanismos de la democracia para subvertir la democracia. Lo primero que hacen es que convocan a un cambio de la Constitución, una reforma constitucional, para decir que con eso lucharán mejor contra la pobreza, pero en el fondo lo que hace ese cambio de Constitución es perpetuarlos en el poder, quitarles y disminuir, debilitar los pesos y contrapesos y controles de las democracias. Y dejar que se quede en el poder, ¿no? En la novela es que hay tantas cosas, pero tampoco quiero abrumaros, y sobre todo estoy deseando muchísimo que la leáis, pero precisamente la elección por esa constitución que cambió Chávez en el 99 coincide también con uno de los fenómenos naturales más espantosos que han pasado en el país recientemente, que fue el deslave en el estado Vargas, de donde es oriundo Guaidó. Y en la novela es fantástico cómo contrapone ambas cosas, y también cómo de ese horror natural el propio Chávez sabe darle la vuelta para convertirlo en parte de su lenguaje electoral y triunfalista.
Ahora que has hablado de las personas que el poder los ata a una silla, en la novela Tu Chávez es un ególatra, megalómano enloquecido, y se va haciendo cada vez más y más loco, pero nunca pierde esa capacidad de control sobre el mensaje que comunica a las personas. ¿Esto ha sido deliberado o querías que realmente en el fondo hay un reconocimiento a cierta astucia política que pudiera haber tenido Absolutamente. Chávez? Yo no quería un Chávez maniqueo donde todo era crítico, negativo. Chávez era un genio. Tan sencillo y tan fuerte. Bueno, y era como un eso. genio. Chávez entendió mejor que nadie cómo comunicarse, la conexión emocional que lograba Chávez con sus audiencias. Era extraordinaria. Y él logró engañar a un país, a un continente, al mundo, mostrándose como lo que no era. Yo sí creo que al principio y después, él sí tenía una especial sensibilidad por los pobres, por la exclusión, por la necesidad de ayudar. Y él trajo al centro de la conversación del país la necesidad de enfrentar la pobreza y la desigualdad. Y en ese sentido yo sí lo creo, sincero. Él tenía un sincero deseo de ayudar a los pobres. Pero tenía un proyecto, entonces. No sé si tenía un proyecto, el proyecto se lo dio Fidel, ¿no? Pero lo que sí tenía era ganas de cambiar el país para mejor, para que hubiera menos pobres, para que los pobres tuvieran mejores condiciones de vida. Eso es cierto. El problema es que tenía ese ideal, pero tenía otro objetivo que era el más importante de todos, que era retener el poder. Entonces, todo lo demás estaba sometido y estaba al servicio de mantener y retener el poder. Y entonces, en ese proceso, se fue olvidando de los pobres. Entonces, una de las grandes sorpresas del gobierno de Chávez y ahora de Maduro es el absoluto desprecio que tienen por el sufrimiento de los venezolanos. Desde luego. Sobre todo de los más pobres. Ellos que hablan tanto de la fraternidad, del humanismo, son progresivos, están preocupados por los pobres, están luchando por ellos, han tenido conductas de desidia, de indolencia, de indiferencia ante el sufrimiento de la gente. El deslave que tú mencionas fue un ejemplo maravilloso. Era un accidente meteorológico como el que no había habido nunca. Había llovido más que nunca durante un tiempo muy largo y básicamente media cordillera se vino abajo y se llevó pueblos enteros del litoral venezolano. Hizo retroceder la línea del mar casi 2 kilómetros hacia adentro. Y entonces, bueno, el gobierno no estaba preparado, no había, y entonces los Estados Unidos, en ese momento la relación con Estados Unidos no era tan negativa, y un ministro de defensa que estaba en ese momento a cargo, y en la novela también la espía tuvo mucho que ver, de decir, estamos a la orden para ayudarlos. Y los Estados Unidos ofrecieron ayuda humanitaria. Y mandaron varios barcos que salieron de la base naval de Norfolk, navegaban hacia Venezuela, varios barcos, una flota de barcos que tenía tractores y grúas y tiendas de campaña para los damnificados, y tenía medicinas y hospitales de campaña, y eso hubiera podido aliviar muchísimo el sufrimiento humano causado por este accidente meteorológico. Y cuando los barcos están yendo, esto no es invento, esto lo pueden ver en YouTube, los barcos están yendo, llega Fidel y le dice a Evo, tú estás loco. ¿Cómo tú vas a permitir que los Marines te invadan? Porque esos no son gente que te va a dar ayuda humanitaria, esos son los Marines que te están invadiendo. Y persuadió a Chávez de que negara la entrada a eso, y efectivamente así pasó. Y entonces hay unas escenas donde se ven los barcos, toda esta flotilla de barcos que traían ayuda, dando la vuelta y devolviéndose. Y que fueron televisadas. Que fueron televisadas, y hasta el día de hoy, en las zonas donde hubo ese deslave, todavía no han sido reconstruidas, muchas de ellas. Y el sufrimiento humano, la muerte, los niños sin atención, pasaron por un periodo mucho más largo que se hubiera podido reducir. Es cierto que es importante que en el libro todo esto venga narrado cronológicamente, porque nosotros pensamos que todo lo que está pasando hoy
es como de hace 3 días. En realidad, yo pienso que han sido unos larguísimos 20 años en los que nadie ha sabido mirar hacia Venezuela y darse cuenta de lo que estaba pasando. Mucho lo has explicado ahora acá y mucho lo explica también el libro. Esa dictadura estaba disfrazada de democracia, aceptando referéndums uno tras otro, hasta que en un momento determinado en la propia novela, que también siempre ha sido como una leyenda urbana que no del todo hemos podido esclarecer, la novela explica, y sobre todo explica el espía, el James Bond tropical, cómo se podían tergiversar los datos electorales en Cuba o en La Habana directamente a través de un sistema tecnológico complicadísimo de narrar y que yo creo que conviene leerlo en el libro. Todo este tiempo, todo esto pasando, nos debería hacernos responsables de que realmente permitimos que el secuestro, el hundimiento de Venezuela y de la democracia en un país que tiene una historia democrática tan importante haya sucedido. No. Eso que dicen que los países tienen los gobiernos que se merecen es de una injusticia extraordinaria. No hay nada que los venezolanos hayan hecho que los haga merecedores del gobierno que han tenido. Nada. Los venezolanos son víctimas importantes de una tropelía apoyada por otro país. Básicamente fuimos invadidos y no lo supimos. No te podías dar cuenta porque tampoco podías contar que si tenías a 40 cubanos alrededor, esos 40 cubanos fueran a ser 40 malas personas, claro, ¿no? O 40 espías. Así es. Y luego que rápidamente los cubanos entendieron que podían tener el mismo control sin tener tanta presencia y tanta visibilidad. Y fueron retirando de los cargos más visibles, pero siguen teniendo el control, ¿no? Y hay todo tipo de evidencias hoy en día de que Cuba sigue siendo un factor determinante. ¿Tú crees que nosotros somos como facilones? No sé, o sea que nos dejamos convencer pues por cosas muy rápidamente, que no tenemos tanta diferencia con los cubanos quizás, para que hubieran penetrado de esa forma, ¿no? Es cierto que el gobierno apoyaba con la idea de las misiones, que fue un proyecto increíblemente exitoso en el resto del mundo. Aquí varios partidos políticos lo celebran, porque evidentemente analfabetizó, puso el foco en que verdaderamente la desigualdad del petróleo era absoluta y llevaba años campando. Pero así fue como fue entrando miles y miles y miles de personas que en realidad trabajaban para la inteligencia cubana, como pensábamos y como lo dice la novela. Éramos fáciles de invadir. Ingenuos y fácil víctima de charlatanes. Los venezolanos, ingenuos, descuidados y fácil víctimas de charlatanes. Eso no es cierto. Y puedo responder, puedo explicar por qué no es cierto con 2 palabras. Una es Brexit y la otra es Trump. Por ejemplo, que son 2 cosas que han triunfado y que son un lío. O sea, los venezolanos no demostraron ser más ingenuos que los americanos que votaron por Trump. O que los ingleses. O que los ingleses que votaron por Brexit sin saber qué es lo que estaban votando. Es decir, hace poco escribí un artículo acerca de que esta era una época de oro de los charlatanes. Charlatanes siempre ha habido, pero últimamente, como ahora son charlatanes digitales, sus mensajes, sus fraudes se han potenciado. Y entonces ha habido un aumento en la demanda de charlatanes. Porque como el mundo está tan convulsionado, todos sentimos que están pasando cosas grandes que nos van a afectar a nosotros, a nuestras familias, a nuestro trabajo, a nuestra ciudad, a nuestro país. Sabemos que hay muchas cosas andando. Y entonces y estamos preocupados, ¿verdad? De que los robots nos van a quitar los empleos, de que las enfermedades y el terrorismo, hay tantas amenazas que entonces somos presa fácil de los charlatanes. Entonces esa es la demanda, y la oferta es que donde hay demanda hay oferta. Aparecen claramente los charlatanes que ofrecen estas soluciones rápidas a problemas complejos, ¿no? Pero el charlatán del Brexit y de Trump pasó levemente por Facebook. Claro. En ambos casos, las redes sociales jugaron un rol importantísimo. Y en Venezuela también, ¿no? De ambos lados, de ambos lados.
Yo creo que contribuye mucho al clima. Me imagino que el clima de tensión es una manera de mantener el poder, pero en efecto, al no haber medios de comunicación oficiales y la verdad tradicionales en Venezuela en este momento, claro, la red social ha pasado a convertirse un poco en el eco y también en el caos y en el desorden, ¿no? Yo creo que lo hemos vivido mucho precisamente por el apagón en estos días, pero que no sabemos realmente qué es lo que ha pasado. Es un buen ejemplo en ese artículo sobre los charlatanes. Yo preguntaba, todas las estadísticas y todas las encuestas mundiales revelan que estamos en un nivel bajísimo de confianza. Este es un mundo sin confianza. La gente ha perdido confianza en sus gobiernos, en sus iglesias, en los militares, en las instituciones, en los expertos. Ya nadie cree en nada. Y eso es un fenómeno mundial, confirmado por todas las encuestas. Pero es muy interesante que al mismo tiempo que no creemos en nada, estamos más que dispuestos a creer un mensaje anónimo que nos llega por WhatsApp. Es increíble. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, porque si ese mensaje te toca algo en lo que tú crees, tu identidad, tu ideología, sí, es más que psicológico, es una cosa profunda. Si te llega de alguien de tu tribu, alguien que comparte tu ideología política, tu estilo de vida, tus creencias, tus intereses, tú estás dispuesto a creer lo que sea, aunque sea una cosa que te llegó anónimamente y resulta que te lo mandaron los rusos. Ya, por eso, claro. Por eso yo creo que es mejor creer en Carolina Herrera, por ejemplo. Yo creo en Santa Carolina Herrera porque la puedo llamar, ¿entiendes? Y le puedo decir Santa Carolina Herrera que estás en Nueva York. Es un personaje importantísimo del libro. Indiscutiblemente. Eso no es verdad, pero suena bien. Ni tampoco lo es Osmel Sousa, que siempre quería preguntarte por esto, porque hubiera sido también un tema muy interesante. Dos cosas más antes de que entremos a creer en ti, porque claro, yo creo en ti, por ejemplo, y estoy totalmente feliz. Otros han cometido ese error también. No, sé que no es un error porque te leo y estoy muy de acuerdo contigo. Me parece brillante que hayas convertido estas leyendas que han acompañado al chavismo en verdad a través de una novela, y por eso estoy tan feliz de haberla leído y acompañarte en su presentación. Hablábamos hace poco contigo de que el poder se ha vuelto furtivo. Me ha encantado esta frase y creo que también Dos espías en Caracas habla de eso, ¿no? De la sensación de que siendo muy visible y muy maniatador, parece estar como desaparecido, ¿no? O parece estar en los lugares donde ya no asociamos al poder. Es así, es así. Ese es el mensaje central de un libro mío que se llama El fin del poder, que mantiene que en el siglo XXI el poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar, más fácil de perder, que eso ocurre en todas las geografías, ocurre en Kenia y en Perú, ocurre en Indonesia y en Estados Unidos. Y también ocurre en todas las instituciones, el Vaticano y en el Pentágono, en las universidades y en los carteles criminales, en los clubes deportivos y en JP Morgan. En los clubes deportivos. Sí. Estás en la capital de uno que está todo el mundo muy pendiente también. Y entonces sí, el poder se ha cambiado en este sentido y creo que esta visión explica muchas de las cosas que estamos viendo. Así lo maneja la novela, y también me encantaría llegar, porque evidentemente la novela llega a muchísimo más en nuestra lectura, pero tu narración del golpe de Estado del 2002, que así como yo toda mi vida y en casi todas mis novelas incluyo el Caracazo, que fue una revuelta popular a finales de los 80s, en un febrero bisiesto, que hizo que los barrios, que son las favelas de muchas de las ciudades, bajaran al centro pidiendo, evidentemente, que por fin les escucharan y les oyeran. El resultado fue una barbarie que yo creo que le costó para siempre a Carlos Andrés Pérez su sitio en la historia, y así también, por cierto, lo ve el propio chavismo. Tú conviertes el golpe de Estado de ese día de abril en el 2002 en un momento cinematográfico extraordinario, de vibrantísima narrativa y de mucha verdad, y haces que sea como otro gran hito en la historia de nuestro país. Ese golpe de Estado fortaleció realmente más a Chávez. ¿Es fácil para ti, teniendo en la audiencia personas que han sufrido tanto por el chavismo, hablar de esto, reconocer que realmente al final fue un error garrafal?
Estamos hablando de un golpe que ocurrió en abril del 2002, donde grupos de insurrectos se alzaron contra Chávez y lo sacaron del poder por 2 días. Había comenzado como una manifestación de las oficinas de la petrolera de PDVSA, porque ya Chávez estaba metiéndose dentro de PDVSA para hacerla completamente suya. Eso fracasó y yo creo que con eso se perdieron 2 generaciones de venezolanos. Ese evento llevó a que Chávez se afincara, que la presencia de los cubanos aumentara, que el radicalismo y el exterminio de muchos sentidos de fuerzas de la disidencia se acentuara. Es una tragedia inmensa, fue una oportunidad perdida importantísima en la historia del país. Fue una tragedia que yo pienso que nos permite hablar de la tragedia que por fin ahora se ha desenmascarado, ¿no? A partir del 2014, digamos, en ese febrero, donde encarcelaron a Leopoldo en las calles de Caracas, acusándolo de haber hecho algo que no hizo. Yo estuve en esas manifestaciones y en ningún momento, ni en la llegada de Leopoldo al Tribunal Popular, ni en ninguna de las cosas que dijera o palabras que dijera, había la más mínima intención de violencia. De hecho, esa manifestación en la que yo estuve terminó sin violencia. Volvimos todos a nuestras casas. En cierta manera, yo, que nunca había estado en esas manifestaciones porque vivía aquí o no coincidía, y mis padres sí iban a todas ellas, me pareció fantástico formar parte de ese momento tan cívico que reclamaba el final de la dictadura. Desde el 2014 hasta hoy, hasta el apagón, no han cesado esas manifestaciones, y sin embargo todavía se comenta que pareciera como que si el pueblo venezolano no supiera reaccionar. Yo encuentro que esto es equivocado. Aunque no forme parte de la novela, me gustaría saber un poco tu opinión sobre lo que hemos aguantado, lo que nos queda por aguantar. Es en común criticar al pueblo venezolano, que es frecuente criticarlo, un pueblo venezolano indolente, caribeño, fiestero, descuidado, que se ha dejado meter esta tiranía y que no ha luchado por defender su democracia. Eso es una extraordinaria calumnia, es una extraordinaria calumnia. Este es un pueblo que lleva todos los años en un pulso dificilísimo contra un gobierno, ¿no? A los que critican eso, pregúntenle qué estaban haciendo durante tantas décadas los mexicanos. Los mexicanos tenían una dictadura también, a su manera, ¿no? Una dictadura de un partido democrático. España único. tuvo una dictadura. ¿Dónde estaba el pueblo español durante? ¿Por qué el pueblo con la dictadura? ¿Por qué a los venezolanos se les exige lo que no se les exige a otras dictaduras? A quienes han estado en contra de otras dictaduras. Seguramente porque tenemos petróleo y tenemos un aspecto. Pero luchar, lo que quiero, el mensaje que estoy dejando es que es muy fácil criticar a la gente, pero muy difícil luchar contra una dictadura. Un pueblo desarmado, es una sociedad civil no armada, no formada, no entrenada, tiene que enfrentarse con unas fuerzas represivas, con una cosa que suena muy bien, que se llaman los colectivos, que tiene una aura de benevolencia y son unos criminales terroristas asesinos. Son unas brigadas paramilitares que defienden el régimen. Entonces, cuando se critique a los venezolanos llevan años marchando. Las marchas y las manifestaciones en Venezuela son muchísimo más grandes que las que hubo en la primavera árabe, de lejos. O de las que hubo en las revoluciones coloradas que hubo en Europa, en Ucrania y en otras partes. Los venezolanos han estado en la calle recibiendo palos desde hace ya mucho tiempo, y los líderes de la oposición venezolana, uno los puede criticar y puede tener puntos de vista diferentes, y por supuesto que han cometido errores, pero son héroes, son gente que está allí y que les rompen la cara periódicamente, que los encarcelan, que los torturan, que los exilian, que cuando van a tratar de participar en unas elecciones, los tribunales les dicen que los están
inhabilitados y que no pueden. Entonces, esa es la gente que lleva allí muchísimo tiempo en un pulso enfrentando una potencia extranjera y enfrentando una dictadura dispuesta a hacer lo que sea, una dictadura que tiene una intersección inmensa con el crimen organizado. El ecosistema del Estado venezolano es esencialmente criminal. Y entonces tienes una sociedad civil que está enfrentando a unos asesinos. Y entonces esa simetría es muy difícil, ¿no? ¿Cómo haces si uno de esos criminales de repente te llama y te invita a su casa? Que es una de mis grandes preocupaciones personales. En Madrid, dices tú. Por ejemplo. La mayoría de quienes te invitarían a su casa están en Madrid, Boris. Sí. O en Miami. Pero ¿esto es cierto también o es parte también de la novela? En la novela hay un personaje que me encanta, que me encantaría. Hay dos que me encantan. La hija del alto mando militar que se convierte en revolucionaria estudiantil, Rosalía, ¿no? General Girón. De ese general Girón que también tiene ese punto también. Narcotraficante. Que es un narcotraficante, pero súper atildado, es elegantísimo y tiene colección de arte y todo. Va a Arco todo el tiempo. Por ejemplo, sí. Entonces, yo estoy seguro que lo he visto, sí. ¿Sabes? Lo que no estoy tan seguro es que haya dicho que no a su invitación. Pero, y luego está este gran ingeniero financiero, no sé si dice así, ingeniero financista, Gunther, que es un personaje que realmente hay que estar muy en la novela y eso es lo que me encanta, que la novela va llevándote como un caudal interior increíble y de repente aparece este hombre impresionante que yo creo que te has inspirado en un amigo mío, ¿sabes? Que vive aquí y va a muchas fiestas de nuestros amigos también. Y que todo el mundo cuando vas dicen, ajá, aquí hay alguien que está lavando 1 millón o 2. Pero bueno, ese hombre increíble es un giro impresionante porque verdaderamente es como que si, aparte del petróleo, no sé, una capacidad increíble de nuestro país de generar dinero en medio del caos también atraiga gente. Se llama Gunther Müller, es suizo. Y llega a Venezuela con sus dos asistentes, una es colombiana y otra es una argentina que se llama Camila Cerruti, que ambas son mujeres muy atractivas. Él se especializa en la administración de fortunas súbitas. ¡Qué suerte! Pero hay muchas, así como hay muchos charlatanes. No, y entonces él llega con las referencias de Indonesia y de países árabes y de África. O sea, todos los tiranos africanos en algún momento utilizaron a Gunther Müller para administrar su fortuna. Y llega a Venezuela y con esas credenciales, pues rápidamente logra una clientela selecta de la élite gubernamental, incluyendo familiares cercanos de los principales líderes. Bueno, Gunther Müller no es lo que parece y es otra cosa y dejémoslo hasta ahí, ¿verdad? Lo dejamos hasta ahí, pero claramente también estamos tratando de vender libros. Pero también desvela que claramente ese tema de la riqueza súbita, pues sí que nos ha acompañado también a nosotros siempre, ¿no? Cuando la nacionalización del petróleo, pues realmente fue el principio de eso que se llamó la Venezuela Saudí. Y entonces evidentemente Chávez, por más que detestara, nunca llegamos al nivel de... Nunca. Nunca. Bueno, era otra moneda, quizás de repente más o menos sí, más o menos no. ¿Tú crees que realmente la Venezuela Saudí... es muy interesante. Bueno, estructuras dejó hechas, a ver, claramente. Cuando la gente típicamente tiene la visión de por cómo llega Chávez a Venezuela a ser el jefe, el máximo líder venezolano, te hablan, bueno, pues que ahí había mucha desigualdad y había mucha pobreza y había mucha corrupción. Entonces, tú te pones a ver cuáles eran los indicadores de cuando Chávez llegó al poder. ¿Cuáles eran? Si la desigualdad económica es un pronóstico de resultados electorales, entonces Chile debería haber tenido a Chávez antes que Venezuela, porque la desigualdad económica en Chile es más alta que la de Venezuela, o la de Brasil. Brasil es el campeón mundial de la desigualdad económica. También es mucho más gente.
pero la desigualdad es mayor. Es mayor. O sea, Brasil es el país más desigual, más inequitativo del mundo en la distribución de la riqueza. Entonces, si la mala distribución de la riqueza es la explicación de cómo llega Chávez, ha debido llegar antes a otros países, antes que Venezuela. Si la pobreza es un indicador de eso, pues la pobreza en otros países es mayor que... ¿Por qué no hubo Chávez en Perú? O en otras partes, porque hay mucha tenía una pobreza mucho más profunda. Y finalmente corrupción. Cuando ustedes ven los indicadores de corrupción, de percepción de corrupción, que es un índice que hace una organización que se llama Transparencia Internacional, México debería haber tenido un Chávez mucho antes que Venezuela. Hay varios países de América Latina y del mundo que son percibidos como muchísimo más corruptos que la Venezuela de los años 90. Increíble. Entonces, la explicación o sea, por supuesto que esos factores tienen que ver con una cierta dinámica social, pero no son. Ahí pasó algo diferente, que es lo que trato de captar en el libro. Ahí la explicación de cómo llega Chávez y cómo se queda Chávez y cómo continúa Chávez después de muerto tiene factores y fuerzas que trascienden las frases fáciles, cómodas, decir, bueno, es que la corrupción, la pobreza y la desigualdad allí eran muy altas y por eso llegó Chávez. Mentira. O sea que eso realmente no podemos volver a decirlo más. Entonces así, en esas charlas de gimnasio que de repente tiene y dice, no, claro, es que mejor hablar de clima. Sí. Ricardo Lagos, como presidente de Chile, tú lo entrevistaste en tu programa y él te dio una frase que yo pienso que me encantaría que compartiéramos. Eso es muy a propósito y gracias por traerlo a colación, Boris. Por lo que está pasando y lo que va a pasar en la Venezuela que viene. Ricardo Lagos es en muchos sentidos el padre de la nueva democracia chilena. Él fue el que primero enfrentó a Pinochet y allí él desencadenó un proceso que condujo a la caída de Pinochet y de la dictadura chilena. Después él llegó, primero fue ministro, después llegó a ser presidente destacado de Chile, etc. Y él fue el que negoció esa transición de la dictadura militar chilena a lo que vino después, que no fue una democracia automática, sino fue un híbrido medio raro. Y él me contaba, me decía que las negociaciones más terribles que él tenía y más feroces y lo que realmente fue más difícil para él no eran las negociaciones que él tenía con los representantes de Pinochet o con Pinochet. Las negociaciones más feroces eran dentro de su coalición, entre los que decían, aquí lo único aceptable es fusilar a Pinochet. Nada por debajo de eso es aceptable para nosotros y no vamos a aceptar nada. O la única condición es que Pinochet y sus familiares y amigos vayan todos a la cárcel y sus ministros. Entonces, ¿cómo tú te vas a sentar a negociar con un tipo y dice, mira, mi negociación contigo es que yo quiero que al terminar esta negociación tú vayas preso? Entonces, de haber sido un presidente, y lo otro es que entonces terminaron en un arreglo que era inaceptable para muchos de los que estaban con la democracia. El arreglo era que Pinochet se quedó como jefe de las Fuerzas Armadas de Chile. Y no solo era eso, a perpetuidad, hasta que él quisiera, sino que además un porcentaje fijo de las exportaciones de cobre de Chile iban directamente a las Fuerzas Armadas. ¿Okay? O sea que las Fuerzas Armadas no tenían un arreglo duro de tragar, ¿no? Las Fuerzas Armadas simplemente tenían garantizados sus ingresos sin pasar por los procedimientos democráticos de negociación de un presupuesto en el Congreso, etcétera. No, las Fuerzas Armadas tenían garantizado el poder en cabeza de Pinochet y un dinero como porcentaje de las exportaciones del principal producto de exportación de Chile, que es el cobre. Vayan a explicar eso ustedes a los radicales chilenos que estaban negociando la democracia. Entonces, ahí Ricardo Lagos decía que eso era inaceptable, ¿no? Le decían que lo llamaban traicionero, fue horrible. Eso va a pasar en Venezuela. Ese tipo de conciliación. Eso va a pasar porque va a haber arreglos que van a ser inaceptables para los más radicales que hay. Muchos de esos radicales son una diáspora tóxica que hay en Venezuela, que son personajes que están cómodamente protegidos en países
fuera de Venezuela y que tienen a través de redes sociales una estridencia. Una histeria. Una histeria y una estridencia, pero son muy influyentes, tienen millones de seguidores. ¿Por qué? Porque les dan de comer este tipo de promesas de que tiene que venir la intervención militar y vamos a matar a todos los... ¿Entiendes? Eso hace que la gente... Una intervención militar es prácticamente imposible, ¿no? No hay organismos internacionales, por decirlo de alguna manera, que puedan facilitar algo así, ¿no? Sí, bueno, a ver, los hechos son que en Naciones Unidas nunca vas a poder tener el apoyo, el patrocinio de Naciones Unidas, puesto que ya los rusos y los chinos y otros ya dijeron que no van jamás a aceptar eso. El Grupo de Lima, que es un grupo de países de América Latina más Canadá, que ha jugado un rol fundamental en mover hacia adelante la transición y el proceso de Guaidó, también ha anunciado claramente que ellos no apoyan y no aceptan la intervención militar. Lo mismo ha dicho la Unión Europea y recientemente lo dijo el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, Elliot Abrams, que es el representante del presidente Trump para Venezuela, dijo claramente que Estados Unidos no consideraba y que no estaba dispuesto a una intervención militar en Venezuela. Entonces, debatir si la queremos o no la queremos es como perder el tiempo, ¿no? Es un poco parte de esa histeria. Sí. En cualquier caso, no puedo evitar pensar que si tuviéramos que hacer esas concesiones a las que vivió Lagos, de repente tuviéramos que convertir en directora de prisiones a Cilia Flores, por ejemplo. Eso sé que fue una exageración, pero la esperanza de Guaidó, esta llama absolutamente de esperanza que surge el 23 de enero, también viene acompañada de una promesa que no podía evitar también ofrecer una impaciencia de la que yo pienso que mucha gente se ha aprovechado e incluso mal aprovechado. Con todo lo que hemos pasado, digo en plural hemos, porque aunque yo tenga 27 años viviendo fuera de mi país sigue estando dentro de mí y por eso estamos aquí juntos y también muchos de vosotros. El apagón de este fin de semana ha convertido esa impaciencia quizás en otra nueva arma, otro nuevo ataque. Sí, pero hay que entender, a ver, el principal enemigo de Juan Guaidó y el proceso que él lidera es la impaciencia y son las expectativas de gente que se entienden, gente desesperada. Tenemos familiares todos que están allí sufriendo, el dolor humano que está ocurriendo en Venezuela es inenarrable. Entonces, ¿cómo pedirle paciencia a una gente que se le están muriendo los niños en las manos y en los hospitales y la falta de medicina? Entonces, pedirle paciencia a la gente es muy difícil, pero hay que tener, este proceso va a durar más de lo que nos gustaría, pero va en buen camino y yo creo que Guaidó ha sido obsesivamente correcto en que hay tres cosas que hay que hacer: salir de Maduro, crear un gobierno de transición y llamar a elecciones democráticas. Y no hay que salir de ahí. No hay que hablar de candidaturas, no hay que hablar de otras dinámicas, no hay que dejarse distraer, no hay que, esa tiene que ser y continuar siendo el mantra que nos lleve a tu mamá. Boris tiene un libro maravilloso donde él habla con su mamá al final de ese libro. Su madre, una bailarina muy notoria en Venezuela, y ella estaba muriendo y le dijo a Boris, yo nunca imaginé que iba a nacer en una dictadura e iba a morir en una dictadura. Es el principio de Tiempo de Tormentas, así empecé a escribir el libro. Y bueno, yo creo que la esperanza es que haya cada vez menos posibilidades de que los venezolanos vivan en dictaduras, y eso se debe a ese pulso que hemos tenido durante 20 años y que seguimos teniendo hasta ahora. Es que yo creo que va a llegar al final, yo pienso, lo civilizado, lo inteligente, claramente, es saber entender que el poder, pues, tienes que tragar con muchas cosas para mejorarlo, indiscutiblemente. Tiempo de Tormentas es una novela maravillosa, gracias por mencionarla. Para mí es también un poco, me ha recordado mucho de ella, Dos espías en Caracas, porque pienso que las dos
intentan explicar un país que muchas veces nosotros mismos no sabemos explicar, porque los venezolanos tenemos un problema grave de dialéctica y nos encanta irnos por las ramas. Esa famosa expresión que había de cómo un venezolano da una dirección, que siempre decía, donde está la mata de aguacate, al lado hay una de mango y luego hay un apamate. Y luego está el vendedor de perro caliente, y entonces ahí a la derecha, pero luego a la izquierda, y das una vuelta y está la casa. Eso es, yo creo, una explicación muy clara de por qué somos el país tan conflictivo que somos. Pero me encanta que hayamos compartido este momento que nos haya acercado mucho. Me encanta apadrinar Dos Espías en Caracas, y solamente lo único que puedo pensar es que voy a dejar de ponerme medias largas negras, porque no, creo que es una parte de mi identidad que no quiero perder. Así como no quiero perder nunca pues la felicidad de ser venezolano. Como escritor te quería preguntar, ¿te sienta bien que el libro precisamente salga a la calle en un momento en que Venezuela acapara tanta atención? Yo lo planifiqué detalladamente. Carmen Romero, la mejor editora del mundo, me ayudó a planificar esto. Pero nada, yo quería darte las gracias, Boris. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Y no sé si ¿quieres tomar preguntas? Bueno, yo creo, nos habíamos reunido precisamente para saber si las evitábamos o no, pero como claramente hemos hablado de una autocracia disfrazada de democracia, pues nos vamos a disfrazar un poquito y os permitiremos hacer una pregunta o dos. Hay una allí. No sé si tienen micrófonos o la acústica es tan fabulosa que no hace falta. Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Moisés, Boris. Bueno, primero que nada, orgullosos de ustedes porque son representantes dignos de Venezuela. Muchas gracias. A veces el gentilicio sufre y con gente tan brillante en sus áreas, de verdad que uno se reconforta. Con Moisés suelo coincidir muchas veces en sus opiniones, pero creo que hay algo que es para debatir. Y es que hablaste de una bancarrota ideológica en Cuba, y yo suelo decir que las ideas comunistas no son ideas muertas o ideas quebradas, no son ideas zombies, porque siguen haciendo mucho daño. Siguen conquistando corazones, sobre todo de gente joven, que creen en el romanticismo de la lucha contra la pobreza, etcétera, cuando al final lo que persiguen es utilizar a los pobres. Yo creo que Chávez no quería a los pobres, los quería muy pobres precisamente para depender del gobierno. Me gustaría saber qué podemos hacer para que la gente joven que aspira a un mundo mejor no siga cayendo en la mentira del comunismo o socialismo, como lo llaman en Venezuela. Muchísimas gracias. Esa es para ti. No, dijeron Moisés muchas veces. Yo creo que deberían ver con más ahínco el Miss Venezuela, que es quizás una de las instituciones más importantes para mí de reflejar a Venezuela. Yo tuve un momento socialista y tuve incluso un momento comunista, y aunque la pregunta es para Moisés, aprovecho solo para contar este cuento, porque lo cuento también en Tiempo de Tormentas. En mi infancia, cuando yo quería ser pionero, que era una especie como de Boy Scout que inventó la Revolución Cubana, que probablemente es el principio de ese Eje 2 de tu novela, a mí me apasionaba toda esa historia, y yo pues convencí a mi mamá de que yo podía ser pionero, sobre todo porque me veía viajando a La Habana y haciendo sobre todo mucho ejercicio físico, que era algo que me apasionaba pero que no sabía hacer. Y entonces, bueno, mi mamá consiguió la cita que la hacían en una delegación que tenía Cuba en Venezuela, porque no había embajada. Hasta un momento determinado con Carlos Andrés no hubo relaciones diplomáticas con la isla, precisamente por la revolución y por ese momento en que se hizo marxista-leninista. Y entonces mi mamá me consiguió la entrevista y yo fui a la entrevista y llegué un poquito, bueno, exaltado además, y claro, yo soy de naturaleza muy amanerado por mi dislexia, y entonces claro, en esa exaltación pionera pues estaba realmente muy desatado. Y sobre todo cuando ella me explicó qué episodio de la revolución era el que más me entusiasmaba, pues yo expliqué que me encantaba ese homenaje que hacían a Camilo Cienfuegos y que arrojaban flores al mar. Y entonces yo hice el gesto, porque cuando arrojaban las flores al mar, y yo en lo que hice el gesto vi la cara de la funcionaria cubana que dijo, no,
Esto no va a ir de pionero ni de baile. ¿Entiendes? Y me rechazaron. Y el rechazo de la funcionaria fue: usted no es revolucionario, usted es plutócrata. Y lo dijo. Yo tenía 10 años, 11 años. Y yo de repente me giré así y me di cuenta que no había espejo para verme, para ver cómo es la cara de un plutócrata. Pues fue lo que primero pensé. Y le dije, pero plutócrata. ¿Entiendes? Y fue ya que ella dijo, nada, sentenciado. Y bueno, entonces mi sueño de revolución, afortunadamente, tras ese rechazo, pues yo se lo tuve que explicar a mi mamá, y mi mamá dijo, pero ¿cómo se le ocurre decirte plutócrata? Y se montó un pollo en mi casa con lo de plutócrata, que sigo todavía sin entender muy bien por qué me lo dijo, ni tampoco lo que es, ¿entiendes? Porque yo creo que el día que lo entienda voy a estar muy de acuerdo en que sí que soy un plutócrata, ¿entiendes? Pero, afortunadamente, pues salí de casa muy así, necesitando aire y tal, y fui al kiosco que había en la esquina de la casa, y de repente fue increíble. Yo que había estado metido en toda esa lectura pro-revolucionaria, no sé qué tal, y de repente veo el Hola maravilloso delante mío, con Farah Diva y el Shah de Irán, con Carlos Andrés Pérez y Blanquita Pérez, que salía como esta mesa, así, y dije, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. ¿Entiendes? No sé. Pero bueno, no sé. O sea, no sé si podamos llevar el Hola a todas las escuelas y hacerle cambiar de impresión a la gente, Moisés. Tú comprenderás que yo no voy a darle seguimiento a esa respuesta. Toma otra pregunta. Bueno, espero que le haya servido de referencia. Es imposible, pero yo creo que, hombre, lo que ha pasado con el chavismo, y eso sí que lo podemos hablar, es que yo creo que verdaderamente se pervirtió por lo que la novela tan perfectamente narra. Es decir, se ha tratado de un país que ha decidido usurpar esa palabra que todo el tiempo utilizamos a otro. Sí, y tienes razón, y la pregunta es correcta, ¿no? Es válida, sigue habiendo grandes admiradores, ¿no? de esas ideas. Lo único que quizás podemos decir es que el gran aporte de Venezuela al siglo XXI es haber arruinado la marca del socialismo. El que venga ahora a decir que en Estados Unidos en estos momentos hay un debate donde el nombre de Venezuela, en el debate electoral de Estados Unidos, el nombre de Venezuela aparece cada vez que quieren denunciar algo como que no funciona, que es catastrófico y que es malo, hablan de Venezuela y del socialismo. Y lo mismo está pasando en otras partes. Yo no sé cuánto va a durar, ¿verdad? Pero por ahora el daño que le han hecho Chávez y los suyos a la marca socialismo es muy fuerte a nivel mundial. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Me he saltado alguna? No. Vale, pues muy bien. Gracias. Hola Moisés y Boris, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Hace unos años, Moisés, estuviste en Caracas, recién publicado tu libro de Ilícitos. Y ya está bastante claro, o sea, el concepto que tú planteas como algo revolucionario, que era que los estados fueran cooptados por el crimen organizado, que fuiste un pionero en plantear esto mundialmente. Pero ya está bastante claro que Venezuela avanzaba claramente en ese camino. Ya le habían robado las elecciones a Capriles, etcétera. Ya estaba bastante claro cómo iba la cosa. Yo te hice una pregunta en ese foro. Vaya. Te dije, si Pablo Escobar hubiera sido alcalde de Medellín, ¿tú crees que hubiera sido posible sacarlo democráticamente? Y tú me contestaste ese día, bueno, Gilberto, yo no creo sino en la democracia. Y yo te pregunto hoy, ¿todavía crees solo en la democracia? ¿Tú crees que esto tiene salida por la democracia? Bueno, vaya. Esa también es para ti. Yo, sí. No, yo lo que veo, que lo veo a él muy líder, ¿no? No hay nada. Lo veo que quizás usted, nosotros le podríamos preguntar, ¿le gustaría ser alcalde de Medellín? Sí. Yo, por supuesto, no recuerdo nada de lo que él cuenta, ¿no? Gilberto. ¿Ah? Gilberto, se llama Gilberto. Sí, no lo recuerdo, pero sí, yo no cambio mi opinión. Yo creo que hay que ser radical de la democracia, y cuando hay problemas hay que ser más democráticos, y hay que profundizar la democracia. Y yo sé que eso es visto de manera... Suena como una ingenuidad inaceptable. Está diciendo que no con la cara, que ni de vaina. No, yo sé que este comentario me va a ganar, que las redes sociales, te demonicen. Sí, la diáspora tóxica digital me va a matar, porque ellos quieren sangre.
Ellos quieren guerra, pero la quieren desde Madrid, no la quieren. ¿Por qué no estás en Caracas haciendo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no estás en Caracas empujando la... ¿Perdón? ¿Ah? Pero digo, ¿pero por qué no estás en Caracas? ¿Por qué estás aquí? ¿Ah? Yo lo que quiero decir es que hay una diáspora muy activa y que en el fondo está muy protegida, que se puede permitir ciertos lujos por ser diáspora y puede tomar posiciones que la protegen por ser diáspora. Y este es un ejemplo. Hay investigación académica, Boris, que muestra que esas diásporas tóxicas prolongan los conflictos. En Sri Lanka, en parte, o sea, porque en Siria, por ejemplo. El más notable es en Irlanda. Las guerras en Irlanda fueron prolongadas por el financiamiento que obtenían de los irlandeses en Estados Unidos. En Sri Lanka, que hubo una guerra civil pavorosa, esa guerra civil duró mucho más porque que la diáspora de Sri Lanka mandaba el dinero que financiaba eso desde fuera. Entonces sí hay una diáspora que creo que y puede ser un sistema que prolonga los conflictos y puede ser un sistema que pueda también contaminar en Venezuela, ¿no? Sí. Oye, un minuto nada más, porque ¿qué le va a pasar mañana a Theresa May en el Brexit? Es que esto me interesa muchísimo directamente. Yo no sé qué va a pasar de aire. Sí, yo no sé qué va a pasar mañana, pero ciertamente hay aires que indican que finalmente al Brexit se le va a dar otra oportunidad de ser consultado, ¿no? O sea que va a haber un referéndum. Está Ana Palacios, que fue ministro de Relaciones Exteriores de España y comisionada de la Comunidad Europea, que creo que... ¿Tú qué crees que va a pasar? No sé si vosotros lo tenéis, pero yo bola de cristal todavía no. Pero estaremos muy pendientes, claro. Y ahora que os tengo los dos así, ¿qué os parece, ¿qué os parece el regreso de Zidane? ¿Tú no eres futbolero o no? No tanto, no. Sí, eres, no eres, claro, no te has integrado todavía. Yo me he hecho muy futbolero. Sí. ¿Tú yo lo veo inaudito. ¿Cuál es tu equipo? O sea, yo no tengo equipo, yo no tengo equipo porque todavía estoy integrándome, pero sí, pero he aprendido a ver un partido y también a emocionarte. Bueno, me emociono, me gustaba mucho el Barça de Guardiola, porque fue el que me atrajo a ver, porque me parecía que era como un ballet, era tan exquisito y todo que me parecía muy así. Pero luego, la verdad que me encantan los derbis y todo esto, y lo de Zidane me tiene muy impactado porque, claro, un regreso, que es la gran pregunta que todos tenemos, por ejemplo, ¿no? Es decir, un regreso no siempre es bueno, las segundas partes siempre son como aterradoras, no sé. Yo cuando él se fue, en el fondo lo vi como tan, ¿sabes? Tan Zidane ahí, tan diciendo, pues, yo me voy. Ese es el cabezazo, ¿no? Él es el cabezazo, que fue un final terrible para su carrera, pero tenía razón. El italiano, que le estaba diciendo cosas horribles sobre su hermana y sobre su mamá, merecía que le diera, no el cabezazo, o sea, que lo expulsara directamente de la liga. ¿Tomamos una última pregunta, mejor no? Vamos a tomar una última pregunta. Sí. ¿Es esa o es esta? Aquí, perdona, pero bueno, habrá posibilidades. Te robo el micrófono. Pregunta, Moisés. ¿Hay esperanzas para Argentina, para Venezuela? ¿Se puede salir y reconstruir el Estado después de una dictadura tan larga? Absolutamente. El proyecto de reconstrucción, repensamiento, relanzamiento, renacimiento de Venezuela es un proyecto maravilloso, maravilloso. Tenemos la oportunidad de construir un país de cero, porque lo han destruido todo. El país está devastado en sus instituciones, hasta en su cultura, hasta en todo. Hablan de la mente, que el poder de esta catástrofe dictatorial ha hecho que ha mermado, ha cambiado la mente del venezolano. Y hay maneras, yo creo que Venezuela tiene
unas posibilidades maravillosas si se llega, ¿no? Y yo creo que se va a llegar. Yo creo que si se mantiene las tres premisas, llegaremos. No va a ser lineal, no va a ser tan rápido como quisiéramos, va a ser sinuoso, va a ser frustrante, va a ser engañoso, va a ser conflictivo, va a ser todo eso, y va a tomar un tiempo. Pero vamos a llegar allí, y una vez que se llegue allí, hay una generación o dos de profesionales y de gente y de venezolanos hambrientos de crear un nuevo país sobre las ruinas de esta desgracia que nos tocó. Y yo creo, de nuevo, va a ser una oportunidad maravillosa de inventar y reinventar y relanzar y repensar un país. Y Moisés, no sé si te voy a pinchar los globos. Si eso pasa, ¿regresaremos? Claro, Muy claro. Necesitamos un ministro de Cultura urgentemente. Muchas gracias. Yo creo que ha sido un fantástico coloquio. Gracias, Moisés. Ha estado genial.